Les hicieron pruebas de alergias y salió positivo al pollo, al trigo, al maíz, a la soya, al pescado, al cordero, básicamente a todo lo que comía. Esa frase me la dicen todas las semanas. El tutor llega con una hoja llena de resultados marcados y en rojo, convencido de que por fin tiene la respuesta. Y yo entiendo perfectamente esa sensación. Hay algo profundamente tranquilizador en tener un papel que te dice qué está pasando. El problema es cuando el papel nos dice algo que no es tan claro como parece. Hoy vamos a hablar de eso, de las pruebas de alergia, de qué es lo que miden, qué es lo que no miden y por qué no son la herramienta que muchos creen que son cuando se trata de alergias alimentarias. Y también vamos a hablar de algo que me parece igual de importante. ¿Qué podemos hacer preventivamente, especialmente en cachorros, para reducir el riesgo de que este problema nos aparezca en la etapa adulta? Así que vamos a la intro y continuamos. Este es Conciencia y Conciencia, el podcast donde cuestiono todo lo que se nos dice sobre salud, nutrición y comportamiento animal. Lo hago desde la evidencia científica, mi experiencia y pensamiento crítico. Soy la doctora Freeman, bióloga, veterinaria y nutricionista. Después de 25 años en la profesión, entendí que a los veterinarios se nos enseña todo sobre las enfermedades y cómo curarlas, pero yo decidí enfocarme en la salud y en los pilares que la mantienen en el tiempo. Hoy acompaño a tutores comprometidos que desean hacerse cargo de construir y mantener la salud de sus mascotas. Empecemos. Antes de hablar de las pruebas, necesitamos aclarar lo que supuestamente están midiendo. Una alergia, en el sentido técnico, es una respuesta inmune exagerada ante una sustancia que en condiciones normales sería inofensiva. El sistema inmune la identifica como una amenaza y activa la respuesta inflamatoria. Ese proceso es real y tiene bases biológicas y puede manifestarse de muchas formas: en la piel, en los oídos, en el sistema digestivo. En perros, las enfermedades alérgicas de piel más comunes son 3: la alergia a las pulgas, la alergia alimentaria y la atopía, que es una hipersensibilidad ambiental a cosas como el polen, el polvo, los ácaros. De distintas, bastante importantes. El perro se rasca, se muerde las patas, tiene otitis, tiene la piel enrojecida. 3 causas completamente distintas. Y esto es muy importante porque pueden verse prácticamente igual. No hay un patrón de distribución que nos permita saber con certeza cuál de las 3 tipos de alergia es. Esto ya nos dice algo muy importante. El diagnóstico de alergia alimentaria no empieza por un análisis de sangre, empieza por un proceso de exclusión sistemático. Cuando un tutor llega con esa hoja de resultados de la que hablamos al inicio, generalmente viene de uno de estos 3 tipos de pruebas de alergias. Las alergias de sangre, que es una prueba serológica que mide anticuerpos IgE o IgG, las pruebas de saliva o las pruebas de pelo. Explicar qué mide cada una y por qué su interpretación es más compleja de lo que parece. Las pruebas serológicas miden anticuerpos en sangre frente a determinados antígenos alimentarios. La lógica parece razonable. Si el cuerpo fabricó anticuerpos contra el pollo, es que reaccionó al pollo. Pero ahí viene la primera complicación. El sistema inmune fabrica anticuerpos ante casi todo lo que entra en contacto con él. Eso es lo que hace el sistema inmune. Pero que haya anticuerpos no significa necesariamente que haya enfermedad. Un perro puede tener anticuerpos detectables frente al pollo y no tener ningún síntoma relacionado con alergia al pollo. Esa es la diferencia entre sensibilización, que el cuerpo reaccione a algo, y alergia clínica, que ese reconocimiento esté causando un problema real. Y para demostrar lo que estoy hablando, te voy a comentar de un estudio científico en donde se tomaron muestras de sangre de 30 perros completamente sanos, sin ningún síntoma, y se enviaron a laboratorios comerciales de las pruebas de alergia. El resultado: todos los perros dieron positivos, al menos a una alergia alimentaria. Las pruebas reportaron entre el 60 al 100% de las muestras como positivas. No hubo ninguna correlación entre lo que los perros habían comido realmente y lo que las pruebas reportaban como un problema. Dicho de otra manera, perros sanos sin ningún síntoma dando positivo a casi todo. Porque medir anticuerpos no es medir la enfermedad. Y hay otro dato que pocas veces se menciona. Las propias empresas que comercializan estas pruebas lo reconocen en sus notificaciones en letritas muy chiquititas, en donde ellos ponen
que el estándar de oro para determinar alergias alimentarias sigue siendo el ensayo dietético y las dietas de eliminación de 6 a 12 semanas como método de elección. Es decir, las propias empresas que venden las pruebas están diciendo que no reemplazan una dieta de eliminación. Las pruebas de saliva y las pruebas de pelo tienen un problema aún más directo. No existe hasta la fecha ninguna evidencia científica que respalde su validez para diagnosticar alergias alimentarias en perros. Las guías dermatológicas veterinarias más actualizadas, publicadas en el 2023, son muy claras al respecto. Estas pruebas no tienen evidencia que respalden su validez para diagnosticar alergias alimentarias en perros. En otro estudio se enviaron muestras de un perro sano, un perro que tenía alergias alimentarias ya diagnosticadas a qué era alérgico, muestras de pelo falso y muestras de agua en lugar de saliva, junto con las muestras reales. Y sorpresa, las pruebas no pudieron diferenciar entre los perros alérgicos, los perros no alérgicos y las muestras falsas. Todas dieron positivas y todas obtuvieron resultados diferentes. Entonces, ¿por qué estas pruebas siguen existiendo? Es una pregunta legítima y no voy a entrar en terrenos que no me corresponden. Lo que sí puedo decir es que la demanda existe, que los tutores quieren respuestas y que tener una lista de medicamentos a eliminar da una sensación de control que es completamente comprensible. El problema es cuando esa lista reemplaza un proceso de diagnóstico real o cuando esa lista nos pone en un problema de que el perro prácticamente no puede comer nada. Acá quiero ser justa con esto, porque no todo es blanco y negro. Las pruebas serológicas, las de IgE, sí tienen un uso clínico legítimo, que es identificar alergenos ambientales, como polen, ácaro o hongos, en perros que ya tienen un problema de atopía confirmado. Y esto para diseñar una inmunoterapia específica. Incluso en ese contexto, las pruebas no sirven para diagnosticar la alergia. Ese diagnóstico se hace de forma clínica. Las pruebas sirven únicamente para seleccionar los alergenos para el tratamiento. Y estos son dos contextos completamente diferentes. Y esa distinción es muy importante. Entonces, el único método que la medicina veterinaria reconoce hoy como válido para diagnosticar una alergia alimentaria es la dieta de eliminación. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en alimentar al perro durante un periodo determinado, que generalmente va entre 8 y 12 semanas, con únicamente una proteína y un carbohidrato que el animal nunca haya comido antes. Estas proteínas son lo que llamamos proteínas nobles o proteínas novedosas, que pueden ser venado, canguro, conejo, caballo, o con dietas con proteínas hidrolizadas, que es una proteína que ha sido fragmentada hasta un tamaño tan pequeñito que el sistema inmune no la reconoce. La clave acá es la exclusión total. No puede entrar ningún otro alimento durante este periodo. Ningún premio, ningún medicamento saborizado, nada. Porque la mínima exposición a un alergeno puede confundir el resultado. Si el perro mejora, el siguiente paso es hacer lo que se llama un desafío alimentario. Volver a la dieta anterior para ver si los síntomas regresan. Si los síntomas regresan, el diagnóstico se confirma. Sí es una alergia alimentaria y la proteína o el alergeno es este. Si los síntomas no regresan, la causa del problema era otra, posiblemente una alergia ambiental. Esto es todo un proceso y requiere tiempo, requiere disciplina, requiere compromiso, tanto por parte del tutor como por parte de toda la familia. Y también requiere de apoyo profesional, porque hacerlo bien no es tan sencillo, pero es la única manera de saber y tener un diagnóstico certero. Pero ¿qué pasa cuando hacemos una dieta de eliminación correctamente con un alimento ultraprocesado y el perro no mejora? La primera respuesta suele ser entonces, no es una alergia alimentaria. Pero antes de llegar a esa conclusión, hay que hacerse otra pregunta. ¿Era el alimento ultraprocesado realmente lo que decía la etiqueta? Porque te cuento, hay un estudio de la Universidad de Padua en donde se analizaron 12 alimentos comerciales diseñados específicamente para dietas de eliminación, los llamados hipoalergénico de proteína novedosa. Y de los 12 alimentos, únicamente 2 contenían los ingredientes declarados en la etiqueta.
Los 10 alimentos restantes se detectaron que contenían proteínas de origen animal que no estaban declaradas en las etiquetas. 6 de los alimentos tenían fragmentos de aviares, 5 tenían fragmentos de pescado, otros 4 tenían de otro tipo de mamíferos. Y la conclusión de los investigadores acá fue que cuando un perro no responde a una dieta comercial de eliminación, se debe considerar la utilización de una dieta natural antes de descartar la alergia alimentaria. ¿Por qué? Porque los alimentos comerciales ultraprocesados pueden tener contaminación que ocurre en el proceso de producción, ya sea en las líneas de producción compartidas, en el molino, en el rendering, y muchas veces ni el propio fabricante lo sabe si no hace los controles adecuados. Esto nos lleva a algo sumamente importante. Entonces, una dieta natural preparada con ingredientes frescos y controlados tiene grandes ventajas diagnósticas reales sobre los alimentos ultraprocesados que simplemente no pueden garantizar qué es lo que hay en sus empaques. Y eso es muy simple, porque al preparar una dieta de eliminación de forma natural, los ingredientes que ves es lo que hay. Es muy poco probable que tengamos una contaminación cruzada. O sea, en otras palabras, mejor empezamos el diagnóstico de una alergia alimentaria con una dieta natural y así nos ahorramos el paso por las croquetas que contienen cosas que no sabemos que contienen. Ahora bien, lo que más me interesa no es solo el diagnóstico, es la prevención, porque la pregunta que deberíamos hacernos antes de llegar al punto de la alergia es, ¿podemos hacer algo para evitar que esta ocurra? Existe un estudio publicado en el 2021 de la Universidad de Helsinki en donde se siguió a más de 4.000 perros para investigar la relación entre lo que comieron siendo cachorros antes de los 6 meses de edad y el desarrollo posterior de signos de alergia y atopía en la edad adulta. Y los resultados fueron reveladores. Los cachorros que comieron proteínas reales mostraron un riesgo significativamente menor de desarrollar alergias en su edad adulta. En general, los cachorros cuya dieta incluyó al menos un 20% de proteínas reales tuvieron una menor incidencia de problemas alérgicos más adelante. La hipótesis más sólida tiene que ver con el microbioma. La exposición temprana a alimentos naturales parece ser importante para que el sistema inmune del cachorro aprenda a calibrarse correctamente. Esto nos conecta con algo que en medicina humana se lleva estudiando hace años. Los sistemas inmunes que en etapas tempranas no encuentran suficientes estímulos microbianos tienden a reaccionar de forma exagerada más adelante. O sea que la exposición adecuada a los microbios en la infancia parece ser parte del aprendizaje normal del sistema inmune. En el mismo estudio de la Universidad de Helsinki se encontró que los cachorros alimentados principalmente con bolitas secas ultraprocesadas mostraron un mayor riesgo de desarrollo de alergias en la edad adulta. Y si bien estos no son verdades absolutas, la dirección que señala esta evidencia es coherente con lo que sabemos sobre la inmunología y el microbioma, y vale la pena tomarlo en cuenta. Ahora bien, permíteme resumir lo que la ciencia nos está diciendo en términos prácticos. El primer punto es que incluir proteínas reales en la alimentación del cachorro parece tener un efecto protector. Estamos hablando de que la exposición temprana a proteínas variadas, a ingredientes reales y a microorganismos beneficiosos presentes en los alimentos que no son ultraprocesados pueden marcar una diferencia a largo plazo. El segundo punto es que la dependencia exclusiva de alimentos ultraprocesados durante las primeras semanas y meses de vida, que es exactamente cuando el sistema inmune del perro está terminando de desarrollarse, podría estar relacionado con una mayor susceptibilidad alérgica más adelante. No son la causa única, pero sí un factor modificable. Y el tercer punto, y quizás más importante para quienes ya tienen un perro adulto con signos alérgicos. Si sospechas que hay una alergia alimentaria, el camino es el diagnóstico correcto. No una prueba de alergia en sangre, no una prueba de alergia en saliva, no una prueba de alergia en pelo. Una dieta de eliminación bien hecha, con supervisión y durante el tiempo necesario. Ahora bien, si lo estás haciendo con un alimento comercial y el proceso falla, hay que considerar hacerlo con una dieta natural antes de descartar el diagnóstico de alergias alimentarias. Y si el diagnóstico confirma que no es alimentaria,
Si el sistema inmune está reaccionando al ambiente, al polen, a los ácaros, entonces el abordaje es distinto, pero la nutrición natural también puede jugar un papel en el manejo de la inflamación. Pero eso es tema para otro episodio. Y antes de terminar, quiero dejar algo claro. Todo lo que hemos hablado hoy no es una crítica a nadie, es ciencia y la ciencia avanza. La medicina veterinaria, como toda medicina, se actualiza, cambia e incorpora nueva evidencia. Hace 10 años teníamos menos datos sobre la microbioma, sobre la contaminación en los alimentos. Hoy tenemos esos datos. Y con esos nuevos datos hacemos mejores preguntas. Y mi trabajo y el propósito de estos podcasts es ayudarte a hacer mejores preguntas. No a generar desconfianza, sino a que llegues a la consulta con más criterio, con más información, para que junto a tu veterinario puedan tomar las mejores decisiones para tu mascota. Y si tienes un perro con signos que podrían ser alérgicos, les invito a buscar orientación profesional. Y si tienes un cachorro, te invito a pensar seriamente en lo que estás poniendo en su plato desde el día 1. Esa es exactamente la reacción que busco. Y si este episodio te generó alguna pregunta, esa es exactamente la reacción que busco. Así que gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. Conciencia y conciencia. Gracias por acompañarme. Y si este episodio te hizo pensar, te hizo cuestionar lo establecido, si te dio herramientas para actuar diferente sobre la salud de tu mascota, entonces cumplió su función. Ahora te toca a ti. Comparte este podcast, envíaselo a tus amigos, públicalo en tus redes, porque cada persona que lo escuche será una mascota con una mejor salud. Porque cuidar es entender, prevenir y decidir. Conciencia y conciencia. Hasta el próximo episodio.